Cabandier. Ministro de Ambiente y Desarrollo, Juan Cabandier, muy buenas noches. Bienvenido a Solo Periodismo. ¿Nos escuchás? Sí, los escucho muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Ana Cecilia, Ernesto Aguida, Mauro Federico y todo el equipo te saludan. Veníamos hablando, del espionaje ilegal de la era del macrismo. Seguimos en un contexto de pandemia, la actualidad y la coyuntura no le podemos escapar, obviamente. Estamos en una fase compleja y iniciando, como decía Mauro al principio del programa, una semana compleja, ¿no? Por un lado los anticuarentenas, por el otro lado el resto cumpliendo el aislamiento social obligatorio como corresponde. ¿Cómo ves desde tu cartera, desde tu área, toda esta situación? Bueno, es decir, la verdad que ambiente tiene una vinculación muy directa con el COVID-19, básicamente porque la ciencia ha determinado que la actividad humana fue degradando el hábitat de la fauna silvestre y que los virus que anidan en su hábitat, en los bosques, en las cuencas forestales, una vez que se degradaron, esos virus que anidan en esa fauna silvestre pasaron a los humanos y hoy asistimos lamentablemente al COVID-19. También ha sucedido con la malaria en Brasil, producto de la deforestación de la zona de la Amazonía. Por lo tanto, la pandemia y el ambiente están muy relacionados y bueno, entonces ahí es cuando entra el desafío que tenemos como sociedad de forma global de el día después, la nueva normalidad, ir adaptando métodos productivos y también hábitos culturales de las personas. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo entiendo la importancia y vamos a volver a referirnos a este tema porque creo que hay una acción desde tu cartera, desde la cartera que conducís, muy importante en función de estos temas ligados al medio ambiente, pero yo no quiero despegar lo que estábamos haciendo al comienzo del programa, pedirte una opinión, porque vos, además de ser un ministro como actualmente integrás la cartera de medio ambiente del gobierno de Alberto Fernández, sos un militante político, has sido legislador y además tenés una historia. Y me gustaría una reflexión sobre lo que acabamos de contar, lo que está pasando con este desmantelamiento del aparato de inteligencia que el macrismo había montado para espiar opositores y también a fuerza propia. Bueno, a ver, me parece trascendente, ¿no?, la información que conocimos periodísticamente. La verdad que mi opinión se va a vertir a partir de los datos periodísticos y bueno, también por ser una persona de la ciudad y haber sido legislador porteño, me remonto al historial que tuvo el expresidente vinculado a escuchar, a las escuchas ilegales. Yo recuerdo, Mauro, que el expresidente escuchaba hasta la familia, ¿no? Ese era su cuñado, claramente, y se valía del jefe de policía, de la policía que él mismo había creado y de otros espías, ¿no? Bueno, lamentablemente eso ha sido una práctica común, ¿no? Así que yo creo que hay que reparar esas cuestiones, que la democracia tiene una deuda en ese sentido y bueno, que tenemos que saldar esa vinculación de los aparatos de inteligencia en la justicia y en distintos ámbitos. Por suerte, el presidente lo ha dicho con mucha claridad el 1 de marzo, que se terminaba, que había que dar un salto de calidad democrática y que la justicia no podía estar atravesada por un cuerpo de inteligencia. Así que celebramos la tarea que está haciendo Camaño ahí, confiamos mucho en ella, tiene una gran experiencia cuando estuvo en la ex OJ, que es el área donde se realizaban las interceptaciones de llamadas, lo hizo muy bien, así que confiados en la tarea que va a llevar a cabo, y es una persona idónea y muy honesta, por tanto, por suerte creo que podemos en unos años, vamos a alegrarnos de que hubo un antes y un después a partir de esta decisión trascendental.
Ministro, buenas noches. Hay un tema que lo involucra directamente. Entre la documentación que fue encontrada en la AFI, aparecen 250.000 fichas de personas y organismos de derechos humanos, concretamente 12 organismos de derechos humanos y 250.000 personas que fueron investigadas durante la época de la dictadura, que eran considerados perseguidos políticos durante la época de la dictadura. Figura allí su familia de sangre. Bueno, sí, está bien, eso claramente es algo que sucedió en ese contexto y en ese marco, ¿no? Así que no es una novedad. Es lo que ha sufrido nuestras familias cuando buscaban a nuestros papás, cuando nos buscaban a nosotros. Por eso quedó viejo y la verdad que la democracia tenía una deuda con esto y bienvenido que empecemos a mirar esto para adelante. Volvamos al territorio de la gestión en el ámbito ambiental, porque como bien te preguntaba Ana en el comienzo de la entrevista, es evidente que hay un nuevo escenario. Las imágenes pueden parecer hasta folclóricas y risueñas, pero que aparezcan los gansos cruzando por la Avenida del Libertador, por la Avenida Sarmiento, durante un fin de semana, los gansos que habitualmente vos ves en los estanques de Rosedal de Palermo, también nos habla de que la naturaleza está emergiendo ante un retiro parcial al menos de la mano del hombre. ¿Cómo se acomoda eso si lo tenemos que pensar en función de lo que es el modelo productivo que me imagino la Argentina, como otros países que pretenden desarrollarse, está mirando de cara al futuro en la pospandemia? Esas imágenes de la fauna silvestre en ciudades o en zonas donde antes no transitaban son imágenes simpáticas, pero no reflejan la realidad de la temática. Es decir, la agenda ambiental no es una agenda ni simpática ni colorida, sino más bien es una agenda de mucha responsabilidad que requiere de modificaciones de prácticas cotidianas, modificaciones domésticas y modificaciones de métodos productivos. Por tanto, lo que nosotros tenemos que aspirar, Mauro, en ese sentido, es que lo que hoy es una foto, ¿sí? Fauna silvestre en distintas ciudades, la recuperación del aire en Beijing, ciertos ríos con mayor claridad, fauna ictícola en lugares donde no había, eso no debe ser una foto, sino que el día después, o sea, próximo tiempo, cuando tengamos una nueva normalidad, nosotros no tendríamos que repetir las prácticas que llevamos a cabo hasta diciembre de 2019. Más bien, creo que tenemos que empezar a articular perfiles productivos con la agenda ambiental, ¿no? Sí. Es decir, un nuevo orden productivo ecológico, ¿no? Un orden socioproductivo ecológico que contemple las tres dimensiones, porque si no, vamos a estar repitiendo errores del pasado. Juan, volver mejor. ¿Cómo te va? Ernesto Dida te habla. Mirá, hay un hecho también fundamental que está pasando en la Argentina, que me parece que a vos te toca de alguna manera como ministro del Medio Ambiente. Muchas empresas que están cobrando el ATP son empresas que están sospechadas de tener una actitud medioambiental, por decirlo así, demasiado flexible. ¿Vos tenés alguna opinión sobre eso? Porque muchos de los que están cobrando el ATP son empresas que están en situaciones muy denunciadas por organizaciones ambientalistas. Bueno, es cierto, pero el nuevo orden no necesita de dedos acusadores. Más bien, creo que todos como sociedad tenemos que reflexionar en ese sentido y cambiar prácticas. Es decir, no se trata de una actividad específica, sino se trata de todo lo que hacemos, hombres, mujeres, lo que hemos hecho desde 1850 en adelante. La verdad que el siglo XX y el siglo XIX han sido siglos donde se produjeron contaminaciones fuertes y donde hoy estamos padeciendo las consecuencias de esas contaminaciones que durante décadas y décadas llevamos a cabo. Es lo que llamamos cambio climático. Sí, Juan. Y además dejar... Sí, Ana. Sí, no, digo, el Centro de Información Ambiental que se lanzó hoy, ¿va a seguir todas estas cuestiones que estás marcando? Correcto. Hoy lanzamos el Centro de Información Ambiental, que es... los profesionales, los técnicos del Ministerio, de Parques Nacionales y de otros organismos públicos,
hemos reunido información, que son datos, son infografías, son estadísticas, son conceptos vertidos en la página de ambiente para los investigadores científicos, para los estudiantes, para los interesados. La información es poder, y tener datos nos va a servir también para ganar en conciencia ambiental en esto del nuevo orden socioproductivo ecológico que tenemos que tener como sociedad, ¿no? Que es, no ser antiproductivista, porque necesitamos de la economía para generar empleo, y también pensar en el ambiente, las ganancias a largo plazo, la actividad sostenible en el tiempo es el nuevo orden que tenemos que empezar a construir todos. Ministro, muy breve le pregunto, respecto a los acusadores, y no es que uno busque el sensacionalismo de ya, pero hay una ofensiva muy fuerte contra el gobierno respecto a, ni siquiera diría ecología, como que el gobierno está enamorado de la cuarentena aunque la genera. Digo, hay, digamos, en las charlas de gabinete, no digo una estrategia, no digo el consenso que uno descuenta, digo, hay preocupación porque de alguna manera la Argentina parece que si algo produjo en las últimas semanas es epidemiólogos, ¿no? No, yo creo que la crítica, es un poco irracional, porque no es una crítica a un sector específico, porque la ciudad es de otro color político que el gobierno nacional y también lleva a cabo medidas como las que lleva a cabo el gobierno nacional. Aparte, las medidas no son generalizadas, son puntuales y focalizadas según la situación epidemiológica o la situación sanitaria que tenga cada provincia. Por lo tanto, me parece que lo que tenemos que pensar es lo que muchas veces ha repetido el presidente, sí, ¿no? Si dejamos librado al azar y decimos, bueno, terminemos con el aislamiento, la recuperación económica no va a ser distinta, o la situación económica no va a ser distinta a la que es hoy. Porque así sucede en otros países donde no se han preocupado por lo sanitario y tienen miles y miles de fallecidos y de contagiados. Por tanto, me parece que es un engaño poner en el plano de disputa entre economía o lo sanitario. Sí, igual hay dos puntos, Juan, que no tienen que ver con la pandemia y en donde vos tenés posición tomada, la has expresado y te ha traído algún que otro cortocircuito y que están ligados a la salud y al desarrollo productivo. Uno es el tema de los agrotóxicos para la expansión de lo que se llama la frontera sojera. Y el otro es el tema del fracking y de vaca muerta. Opinaste al respecto y te salieron a cruzar de diferentes sectores, incluso podríamos denominar tropa propia. Bueno, es decir, es que esta nueva mirada de lo sostenible seguramente trae aparejado discusiones. Lo que no hay que hacer es esconder el problema. Es decir, lo ambiental y lo económico están muy cruzados y cada vez más. Vos fíjate que nosotros somos un país exportador de producción primaria. Europa, que tiene una posición ambiental cada vez más fuerte, empezó a poner restricciones ambientales a sus socios comerciales, es decir, nosotros, por ejemplo. Y en el próximo tiempo van a sumar barreras pararancelarias a aquellas producciones, como la producción primaria, que nosotros exportamos a Europa, que no estén ajustados a situaciones ambientales. Es decir, Europa está prohibiendo paulatinamente el uso de agroquímicos en las importaciones de alimentos. Y nosotros exportamos a Europa alimentos. Por tanto, son prácticas que no se van a desarrollar y no van a cambiar de la noche a la mañana. Sí, por eso es necesario discutir, dialogar, consensuar, porque si un productor que exporta a Europa alimentos que están en zona de fumigación de glifosato, bueno, va a tener problemas pararancelarios o directamente no va a poder colocar esa producción. Y uno no tiene que pensar solamente en que se va a perjudicar ese productor, sino que puede perjudicar también a la nación en su conjunto, por la falta de ingreso de divisas para tener una economía robusta. Por lo tanto, no se trata de tirar a una actividad o a otra, más bien repensar, ¿no? Dialogar, conversar. Ese es el desafío que tenemos. Y saber que el mundo está adecuando
prácticas o están poniendo prácticas o restricciones ambientales. Fíjate, los bancos hoy tienen 3 principios, Sí. ¿no? Antes de otorgar un crédito en el análisis de riesgo crediticio. Uno es la política ambiental, otro es la licencia social y otro es que no contradiga, que las inversiones productivas o que los desarrollos productivos no contradigan las normas ambientales. Entonces, esos 3 principios también son tomados por los bancos, por el sistema financiero, antes de otorgar créditos, que no tengan contaminación ambiental, que no vayan en contra de la gente y que no vayan en contra de normas ambientales. Sí, eso es algo que está hoy presente en el sistema financiero y cada vez va a tener más lugar esos principios.